Amigos de Últimas Noticias de hoy, traemos lastimosamente malas noticias. Y es que un grupo de legisladores buscan aumentar la edad plena de jubilación completa del Seguro Social hasta los 70 años. Y esta propuesta está ganando impulso. Veremos cómo es que podría afectar sus beneficios. Entre los cambios propuestos está aumentar la edad plena de jubilación a los beneficiarios, lo cual, según los defensores, buscará reforzar las finanzas del programa, ya que uno de sus fondos de reserva se está agotando. Este par de legisladores se han acercado un paso más a someter a votación este plan de este tipo. Estamos hablando de los senadores estadounidenses Angus King y Bill Cassidy. Están encabezando este grupo de legisladores con esta propuesta de aumentar la plena edad de jubilación de 67 hasta 70 años. Los dos senadores también propusieron crear un fondo de riqueza soberana, el cual busca financiarse con 1,5 billones de dólares o más en dinero prestado. Si el fondo no logra generar un rendimiento anual del 8%, tanto el ingreso imponible máximo como la tasa del impuesto sobre la nómina se estaría incrementando para garantizar que el Seguro Social se mantenga solvente durante otros 75 años. Junto a esto también estaremos hablando sobre cómo es que los estadounidenses podrán obtener cheques mensuales con un programa UBI o de ingresos garantizados en un estado en concreto. Hablamos de pagos con valor hasta $400. Están disponibles para millones de residentes y tiene como objetivo ayudar con el aumento del costo de comestibles y de los servicios públicos. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información que sin duda alguna en este momento es muy importante. Otra de las opciones que está sobre la mesa incluye cambiar la fórmula que calcula los beneficios mensuales del Seguro Social. Buscan cambiarla a una que se basa en los ingresos promedio de un trabajador durante 35 años, a una fórmula basada en la cantidad de años que pasó trabajando y pagando el Seguro Social. Las propuestas para aumentar la plena edad de jubilación se han planteado durante bastante tiempo, en medio de informes de que el Fondo Fiduciario del Seguro Social de Vejez y Sobrevivientes, que es la que financia alrededor del 25% de los beneficios que usted obtiene, se estaría quedando en el futuro sin dinero, próximamente hasta el año 2032. Cuando eso suceda, o si es que sucede, el Seguro Social tendrá que depender únicamente de los impuestos sobre la nómina para poder financiarse bajo el sistema actual. La idea detrás de aumentar la edad es que empujará a más estadounidenses a que tengan que esperar obligadamente un par de años más para poder comenzar a reclamar sus beneficios del Seguro Social, lo cual podría ahorrar dinero a corto plazo. Hasta ahora, pues, esta idea no había avanzado mucho más allá de la etapa de discusión, hasta que la iniciativa de estos legisladores, de King y Cassidy, representa una parada mucho más concreta para llevar dicho plan a votación en el Congreso. Los defensores del Seguro Social y muchos legisladores se han opuesto a aumentar la edad plena de jubilación, debido también al posible impacto financiero que tendría en las personas mayores que ya están luchando para llegar a fin de mes. Pero estos portavoces realmente están sacudiendo el tema, ya que escribieron en un correo electrónico a MarketWatch que su plan realmente no incluye ningún recorte para los beneficiarios que actualmente están recibiendo del Seguro Social, y que muchos hasta recibirían beneficios adicionales. También afirmaron que este plan no está finalizado y que el marco final aún está tomando forma. Incluso si es que este plan llega a votación en el Congreso, sus posibilidades de convertirse en ley realmente no son muy buenas. El Senado y la Cámara tendrían que aprobarlo, y luego de esto llegaría a manos del presidente Joe Biden, que tendría que firmarlo. Y pues este presidente no ha mostrado ningún tipo de inclinación a apoyar cambios en el Seguro Social que lleguen a reducir o retrasar el acceso a los beneficios. Si la plena edad de jubilación alguna vez llega a los 70 años, que en algún momento tendrá que suceder realmente, lo que haría sería recortar significativamente los beneficios para cualquier persona que se jubile antes de su nueva edad plena de jubilación.
Recientemente también se señaló que cuando la edad plena de jubilación era de 65 años, los trabajadores que se jubilaban a los 62 años recibían un beneficio inicial que era un 20% menor que el monto total de su beneficio. Cuando la plena edad de jubilación suba a los 67, los trabajadores que se jubilen a los 62 años recibirán prácticamente un recorte del 30% en sus beneficios. Si la edad se aumenta a 70 años, un trabajador que reclama beneficios de jubilación a los 62 años prácticamente vería reducidos sus beneficios a casi la mitad. En lugar de proteger a las generaciones futuras, aumentar la edad plena de jubilación, lo que hará será reducir drásticamente los beneficios para las generaciones más jóvenes de trabajadores, especialmente aquellos con niveles de ingresos más bajos. Los recortes tendrán su mayor impacto en aquellos que menos pueden pagarlos, trabajadores de bajos ingresos con una expectativa de vida más corta, que tienen menos probabilidades de poder continuar trabajando hasta los 70 años. Y ahora hablaremos sobre cómo es que los estadounidenses de un estado en concreto podrán obtener pagos desde 200 hasta $400. Esto es un pago de estímulo, el cual va a estar disponible recientemente. Los pagos en efectivo tienen como objetivo poder ayudar con el aumento del costo general, tanto comestibles y servicios públicos. Los pagos empezaron desde el día 15 de marzo, y los residentes de Chelsea, Massachusetts, pudieron oscilar entre 200 y hasta $400. Esto va dirigido como parte del programa Chelsea Eats, donde los residentes fueron seleccionados para obtener este efectivo de una ronda de financiamiento de hasta $800,000. Bajo la iniciativa mensual en curso, los hogares de 1 reciben $200, los hogares de 2 reciben $300 y los hogares de 3 o más reciben hasta $400. Este dinero proviene de la ley del Plan de Rescate estadounidense, un proyecto de ley de estímulo económico que fue firmado por el presidente Joe Biden en el año 2021. Los pagos designados específicamente para residentes de bajos ingresos se pueden utilizar para acceder a alimentos y pagar facturas. Esta fue identificada por la comunidad como una de las áreas para invertir durante este proceso de participación en este plan. Chelsea Eats es un esquema en curso, el cual actualmente se encuentra en su segunda ronda de financiación, el cual nos trae más pagos para el próximo mes de abril y hasta el próximo mes de mayo. Los destinatarios recibirán pagos a través de una tarjeta de débito precargada, los cuales deberán recoger en persona. Este dinero está disponible tanto para residentes de Chelsea, Massachusetts, con cuyos ingresos se encuentran dentro del 30% más bajo del ingreso medio del área. El límite de ingresos aumenta progresivamente para los hogares más grandes. Todos los residentes elegibles para el esquema ya han sido notificados directamente. Todos estos destinatarios deben venir en persona y recoger su tarjeta el día asignado. Y junto a esto tenemos más pagos, y es que millones también están recibiendo prácticamente el tercer pago del Seguro Social en tan solo unos días. Recuerden que todos los pagos del Seguro Social se incrementan en un 8,7% gracias al aumento del costo de vida COLA del 2023. También existen otros esquemas de pagos que son localizados y están en marcha, ya que el próximo mes Colorado entregará sus pagos de impuestos a la propiedad, al alquiler y el reembolso de calefacción, dirigido a los residentes ancianos y discapacitados. El pago máximo es de $1,044, y aquellos que solicitaron el reembolso antes del 10 de marzo recibirán un depósito directo el 5 de abril o también un cheque en papel el 15 de abril.